En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con esta meditación, hermanos, damos inicio a la segunda semana de ejercicios según el esquema de San Ignacio. Como les decía, todo lo que hemos vivido en estos 3 días anteriores se ha de multiplicar al poco más del doble para que tengamos una idea de lo que debiera ser la primera semana. Es decir, mucho más tiempo para el examen de conciencia, reflexión en cuanto a los propios pecados, la vida eterna, la libertad que se tiene en Dios, las reglas de discernimiento. Y entonces, como esto es una síntesis, pues bueno, vamos a tener ahora unos días intensivos respecto a la segunda y tercera, elementos de una y de otra. Y realmente algo de la cuarta semana vamos a tocar el domingo para terminar. De la segunda semana, esta primera meditación que nos presenta San Ignacio, número 91, el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Le hemos puesto el llamamiento del Rey eternal, que es como generalmente se enumera esta meditación. La oración que van a hacer es la de siempre, que todas mis intenciones, acciones, operaciones sean puramente ordenadas a su divina voluntad. Si vamos entendiendo el esquema de San Ignacio, en la meditación les damos herramientas, orientaciones para que ustedes desarrollen luego su propio ejercicio espiritual. Entonces de eso se trata siempre. Que ustedes lo lleven a la oración. El primer preámbulo es la composición del lugar. Acuérdense que es darle trabajo a la imaginación para que no nos distraigan la oración. Entonces, ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Segundo preámbulo, demandar la gracia que quiero. Entonces, en la primera semana era ante todo lágrimas y contrición, ¿no?, por los propios pecados. ¿Qué vamos a querer obtener en esta segunda semana de ejercicios? Pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Entonces, no ensordecerme. De alguna manera, esta reflexión del llamamiento del Rey eternal es como un nuevo principio y fundamento, que es el mismo principio y fundamento, pero actualizado, y que orienta el trabajo de las siguientes 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a pedir como gracia? Que no sea sordo a su llamado, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. En otras reflexiones, sobre todo referidas al misterio de la vida de nuestro Señor, vamos a pedir un conocimiento interno de nuestro Señor. Y esto es muy importante. Conocer a Jesús desde dentro es finalmente sumergirme en Jesús. Y Jesús como Dios es eterno e infinito. Entonces les quiero insistir, a Dios nunca lo agotamos, nunca. Es insondable. Entonces me puedo sumergir en Él, puedo conocer y conocer y conocer de Él, como de hecho sucederá en el cielo, y aún así no me lo voy a acabar. Es inagotable. Bueno, y luego los puntos que se nos ofrecen. El primer punto es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Mirar cómo este rey hablaba a todos los suyos diciendo: mi voluntad es conquistar la tierra de los infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo,
ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc., porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los trabajos. Tercero, considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de un tal rey, cuánto sería digno de ser vituperiado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Aunque en nuestro tiempo ya no hay monarquías como las hubo en tiempo de la Biblia y en tiempo de San Ignacio, en donde había un rey a quien teníamos que obedecer, se tenía que obedecer, y se entendía esta institución monárquica como algo de origen divino. Dios había, sobre todo en la Biblia, elegido al rey para manifestar su voluntad. Recordemos que en Israel no había monarquía, el gobierno se daba por medio de jueces, que eran líderes carismáticos, tanto hombres y mujeres, que ante una gran infidelidad de Dios, el pueblo se sentía abandonado, clamaba al Señor y Él le respondía ungiendo a esta persona para un periodo en particular, al cual con la fuerza del Espíritu le llenaba de sabiduría, de prudencia e incluso de valentía para poder enfrentar, ¿no? Entre aquellos jueces está Sansón, que es de los más conocidos, alguna mujer que se llamaba Débora, está Gedeón, que es muy interesante este periodo de Gedeón porque es una de las narraciones largas y poco conocidas. Ahí en Jueces 6 está la historia de Gedeón. Yahvé está contigo, valiente guerrero, ¿no? Y cómo el Señor lo elige, y Gedeón tiene que hacer su ejército y tiene que discernir cómo elegir a los que van a combatir con él. Y traían cargado el carcaj, que es la mochila donde se llevan las flechas, y el signo es que vayan a beber de un río los soldados. Entonces, a quienes bebían trayendo el agua a su boca, esos no eran aptos para la guerra. Los aptos eran los que agarraban el carcaj y se inclinaban a lamer como perros. ¿Por qué? Porque esos estaban cuidando lo que implicaba el combate, que eran las flechas. Entonces, al inclinarse de esta manera y no cómodamente, se revelaba que estaban listos para la lucha. El último de los jueces, y como vinculación, será Elí, y Samuel ya es el puente como profeta al que le piden que elija a un rey, y ese rey era el rey Saúl. Pero Samuel estaba muy ofendido cuando el pueblo pide un rey, porque ¿cuál es el criterio para el pueblo de Israel? ¿Por qué querían elegir un rey? ¿Por qué querían tener un rey? Porque queremos tener un rey como los demás pueblos, siendo que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Dios mismo estaba guiando a través de los jueces a este pueblo. Ellos dijeron, no, queremos ser como los demás, mundanizarse, vivir como viven los paganos en realidad. Y entonces cuando está muy enojado Samuel hablando con el Señor le responde, no es a ti a quien desprecian, es a mí a quien desprecian. Elígeles un rey, pero que les cobre impuestos, que tome a sus hijas, que tome sus cosechas, que tome... Y entonces les pregunta a Samuel, ¿quieren un rey aunque estas sean las condiciones? Sí, nosotros queremos un rey. Pues dales un rey. Y el primer rey de Israel es el rey Saúl, un hombre muy muy alto, su cabeza destacaba por encima de todas las demás cabezas, ¿no? El más alto después de él le llegaba a los hombros. Era alguien impresionante en su presencia y su figura, con habilidades militares, pero que se fue alejando del Señor y no fue fiel a la divina voluntad.
Luego Dios quiere elegir a un rey según su voluntad, y es cuando elige al rey David, que era un jovencito apenas, un muchachito adolescente, quizá 13, 14 años, que tenía muchas habilidades, tenía muchas cualidades, y el mismo profeta se sorprende de que Dios lo elija, porque era el más pequeñito, era un muchachillo. Y es donde el Señor le dice a Samuel: es que los hombres miran las apariencias, pero yo miro el corazón. Este es al que me he elegido. Y el rey, David es entronizado. Primero tiene aquella gesta heroica, ¿no?, donde vence a Goliat, que es como lo más conocido. Luego tiene una serie de desavenencias con Saúl, que lo quería matar por celos. David era muy amigo del hijo de Saúl, Jonatán o Jonathan, y Jonathan es el que busca la manera de protegerlo. Finalmente, tanto el rey Saúl como Jonatán son asesinados de manera cruel, y siendo que Saúl quería asesinar a David, cuando Saúl se entera de que el rey había sido asesinado, se indigna profundamente porque habían puesto la mano sobre el ungido de Yahvé. Y luego él es elevado al trono. Un hombre con claros y oscuros, con luces y sombras, gran ungido de Dios, gran capacidad militar, musical, un hombre de una gran belleza, dice la misma escritura que era rubio de bellos ojos y hermosa presencia, y que sin embargo también se alejó de la voluntad de Dios. Alejándose de la voluntad de Dios, cuando cae en cuenta por intervención del profeta Natán, hace aquella oración penitencial del Salmo 51 o Salmo 50, 51 en nuestras Biblias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Y verdaderamente Dios olvida su pecado y lo restaura como Rey de Israel. Veremos que aún así, a pesar de la restauración divina, había consecuencias de sus pecados, y una de esas consecuencias era que la espada no se apartaría de su casa. Todo esto para hablar de la figura del rey, pero también un texto que voy a tomar. Tiene David varios hijos, uno de ellos Absalón, que tenía todavía más una belleza más exorbitante y sobre todo una vanidad tremenda. Absalón, que curiosamente Absalón significa como príncipe de la paz. Era tan vanidoso, tenía un cabello muy hermoso Absalón, y una vez al año se pesaba el cabello, como para decir: qué lindo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero, ¿eh? ¿Quién tiene las greñas que tengo yo? Y vamos a ver ahorita una escena donde Absalón se llena de soberbia, tal que quiere derrocar a su padre a una costa de asesinarlo. Pero ahorita vamos a ir ahí. Nos vamos a quedar en la importancia de la figura del rey. El rey como elegido de Dios que llama. Cuando el rey llama, no es cualquier llamado, es un llamado de honor. De honor, tanto sentirme honrado porque el rey me ha llamado, pero también en cuanto si me niego a responder, estoy faltando al honor. ¿Se entiende? O sea, soy alguien deshonorable o sin honor que respetar. ¿Por qué? Porque no acudí y no fui fiel al llamado del rey. A quienes buscan una vida más intensa en Cristo, que la vida intensa debería ser lo normal de los que nos decimos cristianos, porque vamos más a la iglesia, porque hacemos oración a diario, porque se vinieron a encerrar una semana como si no tuvieran que hacer en su casa. Por lo menos algunos les han de haber dicho eso, ¿verdad? ¿Cómo que te vas a ir a encerrar allá? ¿Cómo se te ocurre? A quienes llevan o quieren llevar esa vida intensa, normalmente o comúnmente se les tacha de fanáticos. Es que estás mal, es que ya perdiste el suelo, es que ¿cómo se te ocurre? Es que hay una vida real en la cual uno debe estar.
como si Dios fuera una especie de ente imaginario. Pero al mismo tiempo hay quienes por su equipo de fútbol o por su partido político literalmente están dispuestos hasta a dar la vida. Me acuerdo allá por mi parroquia de origen, había una casita que decía, irle a tal equipo no es solo un equipo, es una forma de vida. Y toda esa casa estaba pintada con los símbolos, ¿sí te acuerdas, Lalo? ¿Sí? Y toda la familia era así, este equipo, sí. Una vez tenía yo unos meses de haber llegado a mi parroquia actual, y al final de la misa habla una señora conmigo muy enojada, porque en algún momento de la homilía yo había hablado contra los riesgos del tipo de gobierno que tenía el presidente, del presidente que teníamos en ese momento, ya saben quién. Dios nos libre pronto de todo esto. Y entonces yo hablé, esto y esto y esto, se están tomando estas malas decisiones, el presidente ya firmó la Agenda 2030, que es la perversión de la humanidad y sobre todo de los niños, el gobierno socialista es esto. Esta señora estaba ofendidísima por lo que yo había hablado de cuestiones filosóficas sobre todo, porque ¿quién era yo para cuestionar al presidente? Muy enojada la señora. Me dice, me habían hablado de usted y que viniera a la misa acá, y al principio todo muy bien, hasta que usted lo arruinó al hablar mal del presidente. Pues así nomás. Mucha de la gente que critica, quienes quieren ser fieles a Jesucristo, rinden su fidelidad y su vida a lo que no es Dios, y a lo que tarde o temprano va a traicionar. Acaba de ser elegido el presidente de otro partido, azul y blanco, y trae toda la agenda progresista terrible, cuando se supone que era el partido conservador, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Y entonces, si Jesús es el rey, y Él es rey de a de veras, el Apocalipsis le dice Rey de los reyes y Señor de los señores. Rey de todos los reyes, por encima de todos los reyes, Señor de todos los señores. Quienes alentaron e iniciaron la Revolución Francesa, que es el punto de quiebre de destrucción de la cristiandad, de la cultura y sociedad cristiana, decían con burla que por fin iban a acabar con el engaño de la Iglesia Católica, con el engaño de Jesucristo, y finalmente la razón iba a imperar y sus principios, los principios revolucionarios, iban a estar a lo largo y ancho del mundo. Pues todos estos murieron y Jesucristo sigue siendo el Rey. Ciertamente hay una decadencia en la cultura cristiana, no lo podemos negar. El que un país que se llame cristiano como el de nosotros y esté aprobado el aborto y otras tantas perversiones, pues no es para honor ni para gloria, ¿verdad? ¿Qué significa entonces que Jesús sea el Rey y que me esté llamando? En cuanto Rey de Reyes, significa que Él tiene toda la potestad verdaderamente sobre lo visible y sobre lo invisible. Y lo que ya decíamos del llamado de honor, es un honor que el Rey me llame, pero por honor, por mi honor, debo responder a su llamada. Y vamos a leer del segundo libro de Samuel, no recuerdo si es capítulo 17, ahorita les digo. Libro segundo de Samuel. Es el 15. Libro segundo de Samuel, capítulo 15.
desde el verso 14 y siguientes. Entonces David dijo a todo el séquito que estaba con él en Jerusalén: preparaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresuraos a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. ¿Se imaginan el dolor de David, que tenía que estar huyendo de su propio hijo? Qué tremendo, ¿no? Dijeron al rey sus asistentes: tus siervos están a tus órdenes para todo cuanto mi señor el rey decida. Esta frase es como muy bella y muy adecuada a lo que estamos meditando. Segundo de Samuel 15:15. Tus siervos están a tus órdenes para todo cuanto mi rey, mi señor el rey decida. Aquí está presente el espíritu de San Ignacio, la concepción de San Ignacio, quiero decir, en cuanto al todo. Entregar el todo. Estos siervos tuyos están dispuestos a todo cuanto mi señor el rey decida. Y así como a manera de pregunta abierta, que la podemos usar dentro de nuestro ejercicio espiritual: ¿estoy dispuesto a todo lo que mi señor el rey decida? Le podemos agregar o no, o todavía no. Cuando San Agustín estaba en el principio de su conversión, le dijo al Señor: Dios mío, hazme casto, pero todavía no. Así de transparente San Agustín en sus confesiones, ¿eh? Hazme casto, pero todavía no. La pobreza y pequeñez de nuestro amor. A lo mejor le podemos decir, como estos siervos: estoy a tus órdenes para todo cuanto mi señor el rey decida, pero todavía no. Si esa fuera nuestra respuesta, ojalá al final de los ejercicios le pudiésemos decir: ya, estoy dispuesta para todo lo que mi señor el rey decida. Que, como les recordaba de Santo Tomás Moro, que dijo: todo lo que nuestro Dios dispone, permite, por más que no nos agrade, sin duda es lo mejor. Estoy dispuesto, no estoy dispuesto a lo que mi señor el rey quiere. El rey salió con toda su familia a pie, pero dejó a 10 concubinas para guardar la casa. Se valía, en ese tiempo se valía, ya no. Salió el rey a pie con todo el pueblo y se detuvieron en la última casa. Pasaron a su lado todos sus veteranos, todos los quereteos, los pericitas, Itai y todos los gititas. 600 hombres que le habían seguido desde Gat marchaban delante del rey. Esto está muy bello porque son los veteranos los que no se van detrás de Absalón, sino siguen fieles a David. ¿Por qué? Porque le conocían. Y el verbo conocer en la Biblia es íntimamente relacionado a hacerse uno con el amado por el amor. Hacerse uno con el amado por el amor. Le conocían, es decir, le amaban. Sabían quién era el rey y que esta revuelta de Absalón era claramente injusta, aunque el mismo rey David afirma que es justo que Dios lo persiga a través de su hijo por los males que él había cometido. Es impresionante la humildad que alcanzó David a raíz de tantos tropiezos y tantas cosas que vivió en su juventud. Llegó a madurar de una forma verdaderamente honorable.
Dijo David a Itai, así se llamaba este soldado, el gitita: ¿por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey Absalón, pues eres un extranjero, desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus paisanos se vuelvan contigo y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Otra vez el corazón noble de David, pasado el tiempo, preocupándose por la suerte de Itai y de aquellos que lo acompañaban. No es que haya llegado ayer este soldado, se refiere a que como no era hebreo, no había nacido en esa tierra, no era original de ahí, sino llegó después. Y a pesar de no ser hebreo, quiere ser fiel al rey de Israel. Fíjense qué maravilla de Itai también. Y David lo bendice de esta forma bella, ¿no? Que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Itai respondió al rey: por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Otra frase para alimentar nuestra reflexión. Por vida de Dios y por tu vida, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Dejamos que esas palabras resuenen un poco en nosotros y otra vez nos preguntamos: ¿estamos listos para este sí total a nuestro Dios? Dice, a ver que me encuentro bien. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14. Versos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida precisamente para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. 14, 5 al, perdón, 7 al 9. Se fijan que es la misma noción de totalidad, del sí verdadero e irreversible. Hay un pasaje muy parecido, aunque está en otro contexto, en el libro de Ruth. Ruth no era de Noemí, Ruth también era extranjera y enviuda. Eran 2 hijos, 2 nueras, ambos hijos mueren. Y Noemí, que era una buena mujer, les dice: pues váyanse, son jóvenes, váyanse a su pueblo, a sus dioses, busquen un buen marido. Y Ruth amaba tanto a su esposo que como fidelidad a él permanece con su suegra. Entonces hay una promesa de amor que Ruth le hace a su difunto marido en la persona de la suegra.
porque por amor a él se queda, por amor a él concibe y termina siendo la abuela del rey David, Ruth. Entonces le dice Noemí: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también con ella. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 15 y siguientes. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Palabra de Dios. Es una rendición total de la vida hasta la muerte. El día de hoy cada vez más los jóvenes están rehuyendo más al compromiso de por vida. Pero si lo están haciendo los jóvenes es porque también lo están viendo en los adultos. Una manera de facilitar un poco este seguimiento definitivo y de por vida es hacer y renovar mi promesa cada día. Porque tenemos miedo de ser infieles al Señor. A lo largo de esta semana estaremos rindiendo nuestra vida a Jesucristo y es natural que aparezca el temor: ¿y si no soy fiel? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si vuelvo al vicio? ¿Y si no abandono el pecado? Recordamos la carta primera de Juan: les digo esto para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Cristo Jesús el Señor. No sabemos si mañana vamos a pecar o no. Dios sí lo sabe. Y aún así, cuando nos confesamos, nos da el perdón de a de veras. Porque Él sí da el sí total. Y por eso Él es el único que puede sostener nuestro sí hasta que llegue a la perfección. A pesar de nuestra carencia, de nuestra limitación, de nuestros errores. Él es fiel. Y en este sentido no debemos tener miedo a no comprometerme por no fallar. Claro que debo temer el fallar, pero mi límite no es mi pobreza y mi falla. Mi límite es su fidelidad. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 10 al 13. Así que todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna que están en Cristo Jesús. De lo que hemos venido hablando y hablando y hablando. Alcanzar la salvación y la gloria eterna. Segunda de Timoteo 2, 10 y siguientes. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Qué bonito, se fijan qué belleza. Está medio complejo de entender cómo es esto, que si lo negamos Él nos negará, pero si somos infieles Él permanece fiel. Es que Él sigue siendo el Dios poderoso, el Dios amoroso, que hace todo, sigue haciendo todo por mi salvación. Negar a Dios sería cerrarme a esta salvación, que es lo que el Evangelio llama pecado contra el Espíritu Santo.
El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable en sí mismo, esto lo explica San Juan Pablo II, porque es negar que mi pecado pueda ser perdonado. Es decir, termino afirmando que es más fuerte el poder de mi pecado que el poder de su gracia. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, eso es negarle. ¿De qué manera? Ya lo había mencionado en estos días, como cuando decimos, es que tal cosa no tiene perdón de Dios. Es que no tiene perdón de Dios. Nosotros, ¿cómo lo llegamos a decir? Qué pena, ¿a poco me voy a volver a confesar de lo mismo? Mejor no. Y es que si voy a seguir fallando, ¿para qué? Y me envuelvo en la precariedad de mi propio pecado. En lugar de romper con ese vicio, elevar la mirada y reconocer que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. De tal manera que aunque me voy a afianzar o esmerar más bien en mi fidelidad, esto se asienta en su fidelidad. En su fidelidad. Él es fiel y justo para perdonar. Él es nuestra garantía. Volvemos con San Ignacio. 95. En la segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del Rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los 3 puntos dichos. Primer punto. Cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del Rey temporal a sus súbditos, cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor Rey eterno y delante del todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiese venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Volvemos a la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, esta belleza tan rica. Del verso 10 en adelante. Pretendo así conocerle a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Se fijan lo mismo que dice San Ignacio? Que sufran lo que yo sufrí para que puedan participar en mi gloria. Los cristianos no somos triunfalistas. Somos triunfadores en el nombre del Señor, pero no triunfalistas. ¿Qué es triunfalista? El que piensa que podemos pasar esta vida sin combate, sin dificultad, sin enfermedad, sin problemas económicos. Ah, no, porque yo soy creyente, todo tiene que ir como bien sobre hojuelas. No, hay combate y tiene que haber combate, porque no hay gloria sin combate. Porque qué honor podríamos decir de que esperamos pasivamente a ver qué era lo que sucedía. Por eso hay unas supuestas apariciones que a mí me dan por lo menos preocupación, las que hablan de los refugios marianos, que ante la gran tribulación usted va a tener una casita, de preferencia en el campo, con ciertas cosas que tiene que tener, agua bendita, sal exorcizada, no sé si bendecir unas uvas, cosas así, las velas, para los 3 días de oscuridad o para la gran tribulación. Y luego dice que quienes tengan este refugio no van a sufrir la persecución. A ver, cuando el Señor Jesús dijo: el que me siga, el que deje todo y me siga, tendrá el 100 por 1 en padres, madres, hermanos, casas y en persecuciones. Y nunca ha habido santos tan honrados como los mártires, los que derraman su sangre por Cristo. Pretender entonces que por ser buen cristiano
voy a estar escondido en un refugio en donde nada me va a pasar, es una actitud más bien cobarde y no acorde al honor al que el Señor nos llama. Porque la sangre de los mártires es el honor de Cristo, es la prolongación de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y son los mártires los que aparecen en el Apocalipsis vestidos de blanco, con palmas en las manos, glorificando al Señor. Cuando Pedro y Juan han salido de la cárcel después de ser azotados, la comunidad ora, y en lugar de decir, ay Señor, protégenos, ay mira qué malvados fueron, dijeron, mira sus amenazas. Lo voy a leer directamente porque luego yo me invento cosas y siempre Dios lo dice más bonito que yo. De veras. Por eso hay que acudir frecuentemente a la Biblia. Dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con toda valentía. Entonces nunca dicen, híjole, ay, es que qué malvados, mira. Que siempre digo que de las bienaventuranzas la última es la menos atendida. Bienaventurados ustedes cuando los persigan, injurien y digan toda clase de calamidades contra ustedes por mi causa, por mi causa. Regocíjense y salten de contento, porque será grande su recompensa en los cielos. Es fecha que no me toca que llegue una persona a platicarme, Padre, gloria a Dios, me están difamando, me traen en un chisme, me trataron re mal en la parroquia, glorificado sea el Señor, y me pongo a brincar de alegría. La de bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Sí, Señor, sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sí, Señor, sí, Señor. Cuando los persigan y injurien, no, Señor, eso no. ¿Qué dice generalmente quien sufre dificultades de esta naturaleza? Yo no sé por qué, Padre, yo no le hago mal a nadie. Ay, si viera, ignoradísima esa bienaventuranza. Sí, total a Jesús. Volvemos a la carta a los Filipenses. Pretendo así conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo dé por conseguido o que crea que ya soy perfecto, más bien continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Disculpen el ejemplo muy grotesco que voy a dar, pero es como cuando un perrito persigue su cola. Dices, pero qué necesidad, porque dice Pablo, es que quiero alcanzarlo como Él me alcanzó. Si el Señor ya me alcanzó, me imagino abrazado por el Señor ya, y luego digo, bueno, ahora yo quiero alcanzarlo. Es decir, estrictamente no sería necesario en cuanto ya me dejé alcanzar, pero el Señor me permite este empuje de querer alcanzarlo a Él que ya me tiene, para dar vida y pasión a la vida cristiana, para correr, como dice San Pablo, y también dice para boxear, para luchar. Entonces no es necio, sino es la viveza de la vida cristiana. La vida cristiana cuesta, porque lo bueno cuesta. Platicó una vez que, siendo seminarista todavía, junto a otros seminaristas estábamos de apostolado en una parroquia. Nos invitan a comer en una casa. Estábamos ya después de la comida sentados en la sala. Y estaban la señora y las dos hijas viéndonos con cara de lástima, los dos seminaristas. Pues era muy incómodo sentirte así observado y luego de forma lastimera. Y le digo, oiga, le puedo hacer una pregunta, ¿por qué nos miran con lástima? Y dice la señora, es que ustedes sufren mucho.
Y yo, pues uno no entra al seminario para sufrir, déjame le digo. Se queda pensando la señora y dice, y luego no lo quiere reconocer. Aferrada la mujer a que yo sufriera, ¿verdad? No es una tragedia la vida cristiana. Cuesta, sí cuesta. ¿Cuesta la vida sacerdotal? Si yo quiero un sacerdocio conforme al corazón de Cristo, claro que me va a costar. Si yo quiero un sacerdocio mediocre, no, aunque las consecuencias me costarán toda la eternidad. Si usted quiere un matrimonio cualquiera, no le va a costar. Siga actuando como actúa, tomando malas decisiones, cediendo a las tripas, etcétera. Pues va a seguir. Si usted quiere un matrimonio santo, le va a costar. A ambos les va a costar mucho. Pero es ahí donde tiene sentido. Por eso este llamamiento del Rey Eterno es para zarandearnos. Honor de que el Rey me invite, quiero responder con honor. Entonces acabamos con San Pablo. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está por delante, corriendo hacia la meta, el premio que Dios me llama, al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Me brinco al versículo 18, aunque no es del tema, es importante retomarlo. Porque muchos, y le podemos agregar hoy, viven, como dije otras tantas veces, y ahora lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Para estos, su Dios es el vientre, su gloria lo vergonzoso y su apetencia lo terreno. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Por lo tanto, hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos así firmes en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Estamos en Filipenses todavía, capítulo 3, solo que leí del 18 en delante. 96. Considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. O sea, el que es inteligente le dirá sí al rey. Un poema, no me acuerdo quién lo escribió, dice: pobre de mí, seré un tonto si no quiero ser santo. Entonces, ante esta propuesta, todos los que tengan juicio y razón dirán que sí. Los necios, los absurdos, los degradados, no. Tercero, los que más querrán afectar y señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún, haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, y ahí tenemos esta oración que también la tenemos en nuestras hojitas. Me brinco a los últimos 2 puntos para terminar con esa oración. Este ejercicio, en los ejercicios de mes, se hará 2 veces al día, en la mañana y a 1 hora antes de comer o de cenar. Para la segunda semana y así en adelante, mucho aprovecha leer algunos ratos los libros de la imitación de Cristo, los evangelios o vida de santos. Lo dejamos ahí nada más, pues si tiene chancita de leer parte del evangelio, está bien. Terminamos con la oración del número 98, todos juntos. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas las injurias
y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.